Oh, mis audífonos. Hola. Yo Espera, soy... deja bueno el audio. Oh, ahora. Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube. Yo soy Brooke Huerta Y yo soy Jorge. y hoy día vamos a hablar sobre los principios de mi evangelio por Elder Bednar. Y ese discurso es basada en entender el propósito de los principios y de ayudar a los miembros a volver a lo que es la base de la iglesia. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con el contexto de este discurso, que es por una cita de José Smith que él dio a un periodista. Ajá. Jorge, ¿podría leer esa parte? Va a ser aquí. Hace unos años, en Naboo, un caballero, miembro de la legislatura, preguntó a José Smith ante mí. Aquí está hablando Elder Taylor, supuestamente en esta historia, el que relató esta historia que Elder Bednar nos contó en la conferencia pasada. Entonces Elder Taylor dice que este hombre le preguntó a José Smith ante él cómo podía él gobernar a tanta gente y mantener un orden tan perfecto, comentando al mismo tiempo que a ellos les era imposible, a los legisladores, hacerlo en cualquier otro lugar. José contestó que era algo muy fácil de hacer y este hombre le preguntó ¿cómo? Y José le dice, para nosotros, o sea, el hombre le dice, ¿cómo lo hace? Para mí es tan difícil. Y José le respondió, les enseño principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos. Entonces, justo ahorita cuando yo pensé en esa cita que él dijo, les enseño principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos, pensé que para llegar a ese punto donde personas pueden gobernarse con principios, primero uno tiene que descubrir esos principios. Y eso es donde viene esta segunda parte que queremos compartir con ustedes, donde recibimos principios correctos, principios que son basados en verdades de Dios. Entonces, aquí otra vez vamos a leer una revelación que José Smith recibió, que Elder Bednar habla en su discurso aquí. También declaró que los santos de los últimos días deben ser más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios que os conviene comprender. Lo que estaba pensando antes con esta cita es todas las cosas que quiere decir de lo que, todas las cosas que debemos ser instruidas. Habla sobre teoría, principio, doctrina, Ley. leyes, todo todos son conectados con el Evangelio Ajá. y que pertenece al reino de Dios. Y eso nos conviene a comprender. Y Jorge, tú tenías algo para decir sobre dónde recibimos esa instrucción en cuanto a los lugares. Oh, claro, por supuesto. Bueno, primero que nada, hacer una pequeña diferenciación en lo que es principio, doctrina y ley del Evangelio, ¿no? Ujú. Un principio es lo que, por ejemplo, fe, arrepentimiento, también un principio de cómo vivir un mandamiento. O sea, Claro. yo decido el domingo a lo mejor hacer alguna actividad familiar que a lo mejor otro miembro de la iglesia no decide hacer, Ujú. que es diferente, pero ese es un principio nuestro, ¿no? Claro. Ahora, doctrina es en sí lo que enseñó Jesucristo, ¿no? El Evangelio mismo, ¿no? Y la ley del Evangelio, los mandamientos, que están para cumplirlos, ¿no? Claro. ¿Ok? Entonces, ¿dónde recibimos todo esto? ¿Dónde podemos recibir instrucción? Bueno, el primer lugar es el templo, ¿no? Y hoy día las misioneras nos visitaron, vinieron a comer con nosotros y ella compartió una escritura súper buena en 1 Nefi 16, que es acerca de la leona.
Entonces compartieron que la Liaona, según la fe y diligencia que Nef y Leí y todos los demás le Y daban, atención. y atención, ¿cierto? Iba cambiando de escritura de cuando en cuando, ¿no? Ujú, Entonces, podemos aplicar lo mismo al templo, que cuando aplicamos con fe, diligencia y atención, asistencia al templo, a ir regularmente, con preguntas, con ujú. un propósito, vamos a recibir revelación tras revelación, ¿no? Vamos a dar nueva instrucción. ¿Y por qué siempre estamos recibiendo instrucción, ¿no? Y esto me gusta porque alguien puede decir, yo leí el libro de Mormón y ya estoy listo, lo leí, ya sé qué dice, ¿no? Y a lo mejor aprendiste algo en ese momento de tu vida, ¿no? Yo la primera vez que leí el libro de Mormón estaba soltero, fue antes de irme a la misión, y Mm, recibí instrucción que tenía que ver con lo que estaba viviendo, irme a la misión, ¿no? claro. Después, cuando volví a leer el libro de Mormón, recibí instrucción al momento de mi vida que estaba pasando, ¿no? Cuando me Ujú. casé, cuando tuve hijos y cómo resolver ciertos problemas, qué sé yo. Entonces es necesario, como esa escritura va cambiando de cuando en cuando damos fe y diligencia, ¿ok? Y Yeah, atención me en encanta, el sí, templo. es cierto, es igual como el Leona Ujú. que cambia. Lo que también cuando estabas hablando, me gustó que mencionaste que la fuente que Dios usa, eh, que, que Él usa para darnos esos principios, sí es dentro del templo, por ejemplo, como uno de los lugares, pero la media es la revelación Ujú. personal por medio del Espíritu. Ajá. Y yo creo que también es importante, igual con el ejemplo que diste con el Leona, que ese mensaje cambió, ¿cierto? Y algo que estábamos hablando antes es que siempre debemos tratar de perfeccionar nuestro conocimiento de principios, porque a veces el Espíritu nos da una porción y lo tomamos como que está completo, está Ajá. perfecto al principio que comprendemos, pero falta mucho más para complementarlo. Y Sí, es lo es que hablamos línea con... por línea, precepto Ajá. por precepto, y Dios nos da principios y nos agrega a nuestro entendimiento de principios si estamos aplicando ese fe, diligencia y Ajá. O de atención. doctrina, ¿no? Ajá, O de exactamente. también las leyes del Evangelio, como los mandamientos. Claro. Ah, cuando hablamos sobre el discurso de Michael John UT, ¿ok? Ujú, Él compartió en el final del discurso que tenía que hacer un resumen. ¿Recuerdas cuando hablamos de eso? ujú. De todas las palabras que decían expiación que un líder les pidió. Y él dijo, oh, esto va a ser genial y va a ser un resumen donde no vamos a agregarle ninguna palabra más, va a ser perfecto. Y él se Yeah. dio cuenta que si hacía eso, su progreso hubiese sido estancado porque no hubiese seguido aprendiendo nada más, ¿no? No Claro. podría haber agregado nada más. Ujú, Pero resulta que él entendió que este proceso va a lo largo de la vida, ¿no? claro. Y aprendiendo tanto nuevos principios, nuevas doctrinas, nuevos, no nuevos mandamientos, pero entendiendo más sobre los mandamientos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Así que Exactamente. me encanta eso. La otra parte, obviamente, la iglesia, recibimos instrucción. Y aquí a lo mejor hay que hacer un punto fuerte para que la iglesia tenga los maestros adecuados para las clases adecuadas. Pero vamos a hablar más de eso también, ¿ok? Porque Ujú, también depende mucho del miembro. El llamamiento del maestro está para ayudar al maestro a progresar. Y a veces no sabe todo, y a veces no tiene una clase tan genial, pero es responsabilidad del miembro el estudiar la clase e instruirse, ¿no? Vamos a hablar más de eso. claro. ¿Quieres decir algo más? Bueno, y debemos mencionar con la palabra adecuado, quiere decir que un maestro que está dispuesto a aprender, Uh -huh. ¿no? Como Claro. un maestro que no piense que sabe todo. Y estamos hablando de eso, que hay como
quizás em, son como tres diferentes perspectivas que un estudiante puede tener cuando se va a la escuela o en este caso a la iglesia o al templo. Y uno es que el maestro tiene 90% del trabajo y yo como estudiante solo tengo el 10% del trabajo. Me voy, el maestro va a hablar, va a dar un monólogo y yo voy a quedar ahí escuchando nomás, ¿cierto? Um, que, que bien que hemos llegado y que estamos escuchando y qué genial que el maestro está 90% dando todo el trabajo, pero yo creo que hay otro nivel quizás más allá que Dios quiere que, o una actitud más allá que Dios quiere que tengamos cuando vamos a la escuela dominical. La otra percepción es que, el maestro va a dar 50% y yo voy a dar 50%. Y eso es como quizás mejor que el 90-10 porque estamos tratando de participar más, quizás hacer un poco más de preparación. Pero yo creo que quizás, y eso podría también, no sé si es completamente correcto, pero estamos hablando de nuestra parte, por lo menos como estudiantes en la iglesia, sería genial si pusimos 90%, donde el maestro sí estudia y prepara, pero después es como que todos están participando y compartiendo las Y apoyando diferentes, la enseñanza del claro, maestro, y que porque el espíritu llega a ser el gran maestro en ese momento, dirigiéndonos a dónde debemos ir espiritualmente con la charla o la claro, clase. sí, cometemos el error de dejarle toda la responsabilidad que me enseña la clase y Ujú, nuestro juicio es, le faltó, no enseñó todo, ¿no? Y a ujú. veces, bueno, cuando uno se prepara y va a la clase, entiende que a lo mejor no enseñó todo, pero si nos preparamos para aportar, para ayudar al maestro, para que todos salgan edificados, obviamente que va a ser una mejor clase que no ir preparado a veces, ¿no? Claro, claro. Ujú. Y realmente, si el espíritu está como el gran maestro, qué mejor clase para estar Ujú. ahí aprendiendo. Pero eso solo viene cuando ambos están haciendo su parte. Um, sí. Sí. Bueno, No, queremos bien, seguir. bien, Um, bien. ahora, el Elder Bednar, él habla sobre algunos ejemplos de dar principios en vez de dar aplicación. Ujú. Y uno de los grandes ejemplos que él da es por Presidente Oaks, donde él está hablando a hombres jóvenes o a miembros de la iglesia, del sacerdocio arónico. Y está hablando sobre la la Santa Cena y sí, y él dice que él podría haber, a ver, ¿tú quieres leer Sí, eso? él explicó, aquí él compartió acerca de Elder Oaks cuando estaba hablando, claro, a los hombres jóvenes, Claro. y él les dice, bueno, yo no les voy a sugerir reglas detalladas, ¿ok? Ah, dado que las circunstancias de los diferentes barrios y ramas de nuestra iglesia mundial son tan diferentes que una regla específica que pueda requerirse en cierto lugar quizás sea inapropiada en otro. Más bien sugeriré un principio basado en las doctrinas. Si todos entienden este principio y actúan en armonía con él, existirá muy poca necesidad de reglas. Si se necesitan reglas o consejos en casos individuales, los líderes locales pueden proporcionarlo en armonía con la doctrina y los principios correspondientes. Claro, y él menciona acá acerca del día de reposo, ¿no? El ejemplo que él dice que
que el día de reposo debe ser respetado, pero algunos lo van a respetar de una forma y otros lo van a respetar de otra forma, ¿no? Claro. Y cuando vivíamos en Chile, bueno, había una gran agitación por el día de reposo, ¿no? Una gran Como agitación religiosa. recién casados y como cualquier matrimonio que son recién casados, uno tiene sus tradiciones de, lo digo tradiciones, pero la forma en que uno fue criado a vivir el Evangelio y el otro tiene su forma de cómo fue criado a vivir el Evangelio. Y a veces tomamos esas interpretaciones como Como propias, ¿no? es Como la esto es el forma, Evangelio, ¿no? claro. Y entonces, eso es lo que está hablando Jorge, que fue difícil entender que como, como miembros, la forma en que aplicamos principios es algo entre Dios y uno mismo, o Dios y su familia. Y uno tiene que poner su orgullo y lo que piense que es recto y justo a un lado y ser humilde y buscar juntos de cómo Dios quiere que aplicamos juntos ciertos principios Claro. del Evangelio. Claro, entonces Elder Oaks no puso ninguna regla para el día de reposo, pero sí enseñó el principio, ¿no? Que debe ser las delicias, ¿no? Del día de reposo que Elder Nelson también mencionó en una conferencia pasada. Entonces, bueno, hablamos muchísimo del día de reposo, qué es lo que íbamos a hacer y entablamos nuestras propias reglas, ¿no? Entonces entendemos que nos regimos bajo eso. Y ahora, viviendo aquí, nuestros hijos entienden esas reglas, entienden, ok, tenemos que ir a la iglesia, ok, tenemos que cenar, vamos a ver una película de la iglesia en la noche. Y bueno, tenemos nuestra propia regla, pero a lo mejor los miembros de la iglesia viven esas reglas diferentes, ¿no? Bueno, y yo creo que la meta que tenemos es no tan solo dar la regla de qué es lo que vamos a hacer ese día y qué no, Ujú, pero enfocar en los principios ujú. de por qué vamos a hacerlo así o de entender el espíritu de por qué vamos a guardar el día de reposo. Me hace recordar, hablando de eso, una, una enseñanza que mi jefe en el CCM me enseñó. Yo vine con preguntas, era maestra y yo quería ayudar a los elders en el distrito a entender ciertas cosas y yo quería que él me daba ideas de aplicación de cómo podía corregir el problema. Y él no quiso darme eso, él me dijo que muchas veces maestros venían con la misma cosa, con la misma expectativa de dar, de querer la aplicación rapidito. Pero él entendió que la manera de ayudarnos como maestros era ayudarnos a entender principios y dejar que luchamos con el espíritu de encontrar la forma de aplicarlo, Ajá. porque aplicación no es el corazón de una solución, sino eso va cambiando. Es igual como el día una. Lo que estaba escrito iba a cambiar de acuerdo con ciertas circunstancias, Ujú. pero lo que sí eran los principios detrás de Leona era fe, diligencia y atención. Y Nefi tuvo que entender eso para poder recibir la aplicación. Era Ajá. igual en ese caso con eh, mi trabajo en ese momento, de que tenía que entender principios que iba a ayudarme como maestro, que podía, uh, o sea, entender con el espíritu de cómo aplicarlo en cualquier distrito que tenía. Ajá, me gusta muchísimo lo que dices porque
Cuando entendemos el principio, el Espíritu nos ayuda a discernir qué es lo correcto o incorrecto de hacer. Me encanta muchísimo. Iba a decir una cosa más. Sí, claro. Es que volviendo rápido al tema de la instrucción de la escuela, o sea, en la iglesia, muchas veces olvidamos enseñar los principios con ciertas historias de aplicación que tenemos. Y es como dar una hamburguesa sin la carne, ¿cierto? O sí, como cuando yo pienso que nos va a ayudar a los que están escuchando de dar el principio o los principios que queremos enseñar junto con la aplicación para que ellos puedan y de enfocar en los principios más que la historia de la aplicación, ¿cierto? Sí, está bien. Él sigue haciendo referencia al presidente Nelson nuevamente. Hizo una referencia al Elder Oaks, al presidente Nelson en cuanto al día de reposo. Y hace otra referencia en cuanto a ver si recuerdan este discurso, cuando el presidente Nelson habló del significado de la palabra Israel. Y el Elder Bernard dice que hace 6 meses en la conferencia general el presidente Nelson describió la alegría que se sintió al descubrir un nuevo significado de la palabra Israel. Nos dijo que su alma se conmovió al aprender que el nombre mismo de Israel se refiere a una persona que está dispuesta a dejar que Dios prevalezca en su vida. Y aquí se enfoca en este punto a dejar que Dios prevalezca. Así que bueno, el hecho de a dejar que Dios prevalezca, tuvimos en el discurso de Michael John E.T., hoy lo pueden ver aquí arriba, si quieren, ah, hablamos muchísimo acerca de cómo adquirir un testimonio, de cómo poner en primer lugar a Dios, ¿no? Recuerda que dijimos que era mejor traer a Dios a nuestras actividades diarias, involucrar a Dios y dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas de esa forma, en vez de decir, ok, Dios es mi prioridad y yo voy a dejar de hacer todo lo que hago porque Dios es mi prioridad, lo cual no podemos hacer, no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar de proveer a nuestra familia, pero sí podemos invitar a Dios a todas nuestras actividades diarias. Claro, sí, es cierto. Ese discurso que presenté Nelson nació en dejar que Dios prevalezca ha afectado a muchos miembros porque era un principio que como nos motivaba a buscar aplicación con el Espíritu. Cuando uno escuchó este discurso, la pregunta que vino a la mente era, ¿cómo? ¿En qué forma voy a dejar que Dios prevela? ¿O en qué formas no estoy dejando que Dios prevela en mi vida? Era inevitable que esas preguntas no pasaran por la mente. Sí, y con este discurso, bueno, yo aprendí, yo soy una persona de mucha aplicación y me gusta tener la respuesta clarita y seguir la instrucción clarita, ¿no? Pero me di cuenta que la mayoría de los discursos son para que nosotros busquemos la influencia del Espíritu, podamos ser guiados por el Espíritu. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos discursos están hechos o están escritos para que los miembros puedan buscar con la inspiración del Espíritu Santo sus propias respuestas y no que te las den en todo momento, ¿no? Y bueno, yo siempre había pensado, ¿no? Es necesario compartir el mandamiento y compartir cómo aplicar ese mandamiento, ¿no? Lo cual está bien, no está mal, pero también es necesario dejar que uno pueda buscarlo por sí mismo con la ayuda del Espíritu. Claro. Y es como cada mandamiento está basado en principios. Como, por ejemplo, cuando el ángel mandó a Adán a dar sacrificios de los primeros corderos de cada redil por mucho tiempo. Eso era un mandamiento,
Pero en el curso de obedecer ese mandamiento, él descubrió los principios de la expiación. Y todo es conectado, ¿cierto? Los mandamientos, doctrina, principios, todo es como una trenza. Sí. Y bueno, pensé en esta escritura que está en 1 Nefis 6, donde Nefis dice que las cosas que él escribe no son para agradar al mundo y no son para los de este mundo, ¿no? Pero el libro de Mormón está en este mundo, entonces ¿a quién se refiere? Y esto lo recordé hace tiempo atrás en una clase en Pathway, aprendimos que todo lo que estaba escrito en el libro de Mormón cuando se refiere a los que no son de este mundo, se refiere a aquellos que están conectados con Dios espiritualmente, ¿no? Claro, Ujú. es cierto. Así que todas estas palabras están para aquellos que buscan conectarse con Dios, que buscan la influencia del Espíritu, lo cual requiere, en algunos casos, por ejemplo, para mí, requiere mayor esfuerzo, mayor oración, mayor ayuno, el querer aprender del Evangelio, ¿no? A lo mejor para algunos requiere menos esfuerzo. Yo creo que para todos Ujú. es justo lo que estás hablando, es justo lo que uno necesita entender en cuanto a cómo entender esos principios. Ujú. Uno no va a entender principios del Evangelio si está conectado con el mundo más que conectado con Claro. Dios. Es, es bueno entender ese obstáculo de que si estamos teniendo problemas de estar sobre una roca firme, tenemos que mirar a qué estamos parados, si Ujú. estamos sobre principios de Dios o principios del mundo, si estamos Claro. conectados con Él o con el mundo. Sí. Ajá. Está genial eso. Y hablando rapidito de eso, ese mensaje también nos da otra cosa importante de discernir si estamos sobre principios de Dios o si estamos sobre principios del mundo. Porque principios, estamos hablando de eso, principios de Dios nos acerca a Él Ujú. y nos llena con el Espíritu y es importante discernir eso porque Satanás quiere tanto también que, que nos confundimos o que nos tenta a Ujú. pensar que cuando estamos ofendidos o enojados, que lo que él está diciendo, que somos la víctima o lo que sea, que estamos sobre verdad. Pero la verdad es que esas emociones de enojo se van y nos deja como Ujú. vacío por dentro y nos damos cuenta que esos sentimientos de enojo, de celos, de um, lo que sea, si estamos sintiendo, si estamos con esos sentimientos, eso indica que no son de Dios, Ujú. los principios que Satanás quiere darnos, ¿cierto? Así es, por supuesto. Por supuesto. Bueno, vamos a terminar. Bueno, Elder Bednar usa una metáfora Ujú. de un timón, de una barra, Barco. barco, Ajá. que para ayudarnos a entender de qué principios son lo que nos van a guiar cuando estamos pasando por una tempestad en la vida, ¿cierto? Claro. Y bueno, usa este ejemplo del timón, porque el timón es lo más chiquitito a lo mejor que hay en un barco, porque lo guía, ¿no? Es tan chiquitito, pero hace que el barco se mueva y le dé dirección, ¿no? Hay otras partes, obviamente, más chiquititas que un timón en un barco, pero él dice que el timón es por lo que mueve el barco y usa esta metáfora, ¿no? Y los principios deben hacer ese rol en nuestra vida, son lo que nos mueven y nos guían, ¿ok? Y no, nos van a ayudar a tomar decisiones que van a ser para nuestro provecho, ¿no? Esa es la cosa, que nos van a beneficiar. ¿Ok? A veces tomamos decisiones pensando que
Dios nos va a bendecir por la decisión que tomamos, ¿no? Pero yo he aprendido que Dios nos bendice por misericordia y no porque exactamente cumplimos un mandamiento específico. En muchos casos hay bendiciones que vienen por misericordia y no porque seamos los más justos de la iglesia, ¿no? Y, y hay bendiciones que vienen por cumplir los mandamientos, obviamente, como la bendición de poder sellarte a tu familia, la bendición de entrar al templo, ¿ok? Ah, tenemos la palabra de sabiduría que tiene una promesa y aunque hay hermanos que pensamos que cumplen la palabra de sabiduría y la cumplen, también les dan enfermedades como cáncer, diabetes, ¿ok? Entonces, no somos bendecidos por obediencia, sino por misericordia. Y eso a mí me gusta. Y bueno, yo en mi vida me he equivocado muchas veces, he cometido muchos errores y a lo mejor ah, he perdido ciertas bendiciones de tener paz, de tener tranquilidad por un tiempo, hasta que he tenido que corregir mi vida y cambiarlo, ¿no? ¿Sabe? Ese punto que estás hablando de que es por misericordia todas las bendiciones que recibimos Ujú, es tan cierto, porque aún si somos los más obedientes, siempre vamos a faltar. ujú. Y es eso, yo creo que requiere humildad de reconocer eso, que es todo es por misericordia de Dios, por el amor que Él tiene con sus hijos imperfectos, Ujú, pero que intentan. claro. Bueno, queremos terminar con una última cita de ese discurso, que es en el parte de su testimonio. Con la invitación, ¿no? Yeah. Sí, él invita, con toda la fuerza de mi alma los invito a todos a aprender, vivir y amar los principios de rectitud. Solo las verdades del Evangelio pueden permitirnos hacer con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, a fin de seguir adelante en la senda de los convenios y ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Ujú. Bueno, eso es también nuestra invitación, que nosotros también vamos a tratar de aplicar, de seguir buscando principios para gobernar nuestras vidas, de amar esos principios y hacer lo mejor para poder vivirlos. Ujú. Ese discurso es hermoso y queremos invitar a ustedes a leerlo y buscar los principios que están en ese discurso que puede ayudar en sus vidas. Sí. Así es, así que bueno, les dejamos con la invitación del de Bernal. Para la próxima semana vamos a tener una sección especial que va a ser de preparación para la conferencia. Porque la conferencia va a venir. Sí. Entonces, en esa sección vamos a dar ideas de cómo prepararse, compartir tips si hay hijos en la casa. Tenemos un poquito de experiencia porque tenemos 3 hijos y la conferencia a veces es un poco crazy. La primera, la sesión de sábado en la mañana, todos están tranquilos y Jorge y yo podemos disfrutarlo. Genial. Pero con cada sesión los niños llegan a ser más y más inquietos Ajá. y es difícil. Al final estamos como, bueno, vamos a volver a ver las otras sesiones. Eso es normal. Así que vamos a Sí. compartir ideas y tanto para personas que tienen hijos como para que están solos viendo la conferencia, compartir a lo mejor Y algún material y algo más. ya con el próximo video, si puede, en la parte de comentarios, también escribe sugerencias de cosas que ustedes hacen para preparar para la conferencia o también cosas que ha ayudado con padres que tienen hijos Ajá, inquietos. Eso también nos agrade. le agradecería. Así que Ya. bueno, muchas gracias. Así que gracias. Adiós.